Amada familia, gracias a Dios tenemos un nuevo día para meditar en la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a alistar nuestra Biblia en Mateo capítulo 26. Estamos ya por cerrar este hermoso evangelio de Mateo, la historia de Jesús narrada desde este cobrador de impuestos, desde este hombre judío que nos relata desde su perspectiva, desde su visión, cómo él vivió la vida de Jesús. Y estamos llegando a los últimos días de la vida de Jesús aquí en la tierra antes de cumplir con su propósito, con su llamado de entregar su vida para poder perdonar nuestros pecados, los tuyos, los míos, los de toda la humanidad. Y hoy estamos ante un capítulo muy largo. No sé si quizás sea el más largo del libro de Mateo, así que le voy a dar lectura toda continua. Te vas a dar cuenta que es muy sencillo porque son historias que hemos escuchado. Hoy lo leemos como historia, pero en realidad fue verdad, todo fue verídico y todo estaba escrito ya que así sucedería. Estaba profetizada la muerte de Jesús. Esta semana que se le conoce tradicionalmente como la semana de la pasión. Entonces, estamos acercándonos a eso y también estamos ahorita en esta temporada cerca, ¿verdad?, de recordar lo que se le llama tradicionalmente como Semana Santa, que no es más que un recordatorio, y así lo vivimos nosotros, no como una veneración o adoración a la semana, sino como un recordatorio del sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Entonces, alista tu Biblia en el capítulo número 26 para que podamos dar lectura continuamente y al final Dios me dé la gracia para poder dejarte con un pensamiento en este día. Padre, te damos gracias porque nos das este privilegio de poder estar, Señor, aquí listos para atender la palabra que tú tienes para nosotros. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Queremos atender tu voz a través de lo que hoy tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el capítulo 26, tiene muchos subtítulos. Recuerda, lo voy a leer continuo y solo al final dejaremos una aplicación. También te recuerdo que todos los jueves a las 7 de la noche tenemos nuestra reunión de estudio bíblico, donde ahora sí estamos capítulo a capítulo estudiando con detenimiento lo que el Señor quiere darnos en su palabra. Este es solo un devocional muy breve, así que solo nos vamos a quedar con un pensamiento, pero sí vamos a dar lectura a todo el capítulo. Empezamos con el primer subtítulo: el complot para prender a Jesús. Mateo 26, 1 en adelante. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Quiero que tomes si tú acostumbras a tener un lapicero como yo sé que muchos no, ¿verdad? Pero dice así el verso 4: tuvieron consejo para prender con engaño, ¿ok? Con engaño a Jesús. Vamos al siguiente subtítulo: Jesús es ungido en Betania. Verso 6: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, ya por otros evangelios sabemos que era María, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, era un perfume de nardo, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Y gracias a otros evangelios sabemos que no fueron todos los discípulos. En específico, estamos hablando de Judas, el que hace este comentario. Verso 9: porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. A gran precio, estamos hablando de que ese perfume estaba posiblemente calculado en un año de salario.
todo, o sea, íntegro, todo tu año, ahorrarlo para poder comprar un perfume como eso. Yo no sé si tú haces cuentas cuánto ganas al mes y dices, gano 4,000, 5,000, 10,000 pesos y lo tienes que ahorrar por todo el año sin tener que gastar tanto. Bueno, ahí dimensiona tú en proporción a lo que esta mujer estaba entregando. Dice en el verso 10, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y hoy seguimos hablando de esta mujer. Siguiente subtema. Judas ofrece entregar a Jesús. Verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Qué precio tan bajo, ¿no? Institución de la cena del Señor. Verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirles, ¿soy yo, Señor? Fíjate, aquí hay otro punto, me va a entregar, en el verso 21. ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito en él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Fíjate la diferencia. Los demás discípulos se cuestionan, ¿soy yo, Señor? Y recuerda que Señor es recordar el señorío que Cristo tiene sobre nuestra vida. Es recordar a ese Cristo como el de Reyes. Y Judas en el verso 25 dice, ¿soy yo, maestro? Judas no podía reconocerlo como rey. Su traición no le permitía hacerlo de esa manera. Nosotros debemos decidir, ¿quién es otra vez Cristo para nuestra vida? ¿Es nuestro Señor? ¿O es solo un maestro? Porque maestros pueden haber muchos, aunque aquí esté con M mayúscula, porque efectivamente se refiere a Cristo. Pero ¿qué es Cristo para nosotros? Él quiere y debe ser nuestro Señor. Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Siguiente subtítulo. Jesús anuncia la negación de Pedro, verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Jesús ora en Getsemaní, verso 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí. Entre tanto, voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ve, se acerca el que me entrega. Arresto de Jesús, verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, fíjate esa palabra, amigo, ¿no? ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Por otros evangelios sabemos que fue Pedro, y también por otros evangelios sabemos, por ejemplo, nos los relata, ahora te digo, Lucas 22:38 nos relata que habían dos espadas por ahí con los discípulos, fíjate, y una de ellas pues dice que era Pedro, pero recordemos que Pedro era pescador, no era soldado, ¿verdad? Entonces, él, dicen los historiadores, que cuando lanza la espada en realidad quiere cortar la cabeza, pero el mal tino lo llevó a cortar solo la oreja, imagínate, pero aún Jesús hace el milagro. Verso 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión eran 6,000 soldados aproximadamente. Ahora imagina 12 legiones de ángeles. Claro que podían venir al servicio de nuestro Señor. Verso 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo? ¿Como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué hicieron? Huyeron. Verso 57, Jesús ante el concilio. Los que prendieron
a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Otra vez, ¿qué necesitó Jesús? Testigos falsos. Verso 61, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testificas contra ti? Mas Jesús callaba. Fíjate este versículo, ¿no? Verso 63, mas Jesús callaba. Él sabía que su defensa no tendría que venir de él. Estaba cumpliendo un propósito. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te juro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro niega a Jesús. Verso 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Un capítulo largo que necesitaría tantas explicaciones del contexto histórico, de costumbres, de usos y costumbres de la época, para poder entender más todo lo que tuvo que vivir Jesús en estos últimos días antes de que Él fuera a la cruz por nosotros. Pero quiero dejarte solo con algo y le puse a este devocional traición y propósito. Si tú lees todo este capítulo, en algunos puntos que te decía, subraya, por ejemplo, el verso 4 dice, llegaron para prenderle con engaño. Otro versículo que por ahí subrayamos dice el verso 21, Jesús a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregar, es decir, a traicionar. Otro versículo, el verso 30 dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, que no lo negarían en esos versículos. Y así posteriormente, todo este capítulo está lleno de cosas. A Judas lo vemos diciendo, al que yo bese, ese es, préndanle, y haciendo una transacción de unas cuantas monedas de plata para entregar al Rey de Reyes, al Rey de todo el universo entero. Vemos en el verso 56 cuando sus discípulos, dice, sus discípulos dejándole, huyeron. Vemos en el verso 30 cómo le llamaron contra él testigos falsos. Es decir, un capítulo lleno de traición. Pero al mismo tiempo vemos a un Jesús con la vista en el propósito, no en lo que
estaban haciéndole, no en lo que estaban diciéndole. Definitivamente Él no se calla, Él habla acerca de la traición por el que iba a pasar, pero en todo tiempo Jesús decía: todo esto, como el verso 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Jesús siempre puso la mirada en lo eterno. Jesús nunca hizo por él defenderse, por él hablar, por él decir bola de mentirosos, ¿qué les pasa? Por él agarrar como Pedro la espada y agarrarse a puñetazos o pedir la legión de ángeles que bajara. Nunca hizo Jesús algo. ¿Sabes por qué? Porque él entendía propósito. Yo te quiero decir que aún la traición tiene un propósito. Muchas veces vamos a tener que ser traicionados para que podamos valorar la verdad de Dios sobre nuestra vida, para que podamos nosotros ser un testimonio ante los demás de que Dios es el que aboga por sus hijos, de que Dios es el que vela por la causa de sus hijos. Solo no pierdas de vista que siempre Dios tiene un propósito en todo. ¿Y sabes qué? Esto también nos demuestra que si Jesús fue traicionado, nosotros en algún momento también, quizá en nuestra vida, seremos traicionados. Pero qué hermoso que Jesús ya sabía que Él iba a ser traicionado, y Él en la oración modelo, cuando está en el auge de su ministerio, en lo más hermoso de su ministerio, y les enseña a sus discípulos a orar. Él en el verso 12, en Mateo 6:12 les dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 14: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes mi Padre celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre celestial les perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Sabes? La oración modelo ya lleva explícito el perdón de la traición que Jesús iba a vivir. Y esto no sé qué pasa en tu corazón, pero en mi corazón pasa. Como todos los días es importante orar, aun por aquellos que te han traicionado o por aquellos que te van a traicionar. Tú no sabes si tu mejor amigo, como viene Judas y Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? En Mateo 26:50, amigo lo llama. ¿A qué vienes? Jesús le deja en claro, como diciendo: no por lo que estás haciendo te voy a cortar mi amistad. Jesús sabía que lo iban a traicionar, un Judas, que un Pedro lo iba a traicionar también, que los demás discípulos los iban a abandonar, y aún así Él los mantuvo en su grupo selecto de amigos, en sus 12. En sus 12 estaban ellos. Imagínate, sabiendo ya que de sus mejores amigos lo iban a traicionar. Qué hermoso el corazón del Maestro que nos modela perdón, que desde antes en la oración Él nos ha enseñado a decir: cada vez que ores, no solo pidas al Padre nuestro que está en los cielos que se haga su voluntad, sino pide también que te ayude a perdonar a aquellos que te ofenden. Porque si tú perdonas a los que te ofenden, también tu Padre te va a perdonar a ti. Yo no sé si tu corazón ha sido quebrado en algún momento por una traición de tu amigo, de tu pareja, de alguien de tu confianza, en tu trabajo. Yo no lo sé. Pero Jesús nos modela perdón, nos modela que ante toda traición siempre hay un propósito. Y tú determinas si amargarte y llorar porque te traicionaron, o caminar firme y decir: no importa, decido perdonar a mis deudores, a mis ofensores, a aquellos traidores. Decido perdonarlos porque también un día mi Padre Celestial me perdonó a través de Jesús cada una de las ofensas que yo he cometido y seguimos cometiendo. Así que, mi hermano, yo sé que no es fácil, porque duele el corazón cuando somos traicionados. Duele el corazón cuando depositamos nuestra confianza en alguien y ese alguien nos defrauda, diciendo lo que nosotros le confiamos o tomando lo que se supone no debía tomar, que nos pertenecía. No sé qué tipo de traición has vivido, pero ante todo tipo de traición, hoy Jesús quiere demostrarte
que sí se puede perdonar a aquel que te ha ofendido y que necesitamos liberarnos, porque si no, seguiremos cargando y cargando y nunca podremos ver el propósito que Dios tenía en medio de todo esto. Eso es lo que quiero que quede en tu corazón después de este largo capítulo y que hay muchísimo que entender y aplicar, pero quédate con eso. Ante toda traición, siempre Dios aún tiene un propósito. Jesús nos modeló perdón. Aprendamos a perdonar. Señor, te damos gracias por este capítulo de hoy. Tiene tanto que enseñarnos, tenemos tanto que aprender de ti. Tu reino nos modela perdón. Esta tierra nos modela, te traicionaron, también traiciona, te hicieron, tú también haz, te fallaron, tú también haz lo mismo. Pero tú nos modelas perdón y propósito ante todo. Es difícil entender que toda traición lleva un propósito, pero Señor, contigo todo tiene un propósito y ayúdanos a caminar como hijos de reino, sabiendo que siempre tú quieres, Señor, modelarnos un estándar más alto de un corazón que perdona y que es capaz de aún entregar su vida por amor a aquellos que te traicionaron, como aún nosotros. Muchas veces lo seguimos haciendo, te traicionamos, fallamos, avergonzamos tu nombre como ese Pedro, huimos muchas veces, pero tu gracia sigue estando para nosotros. Gracias, Señor, por esa gracia inmerecida, que ayúdanos a valorarla cada día. Bendigo a tu iglesia, Señor. Danos un corazón que perdone. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Excelente día.